Ok, entonces continuamos. Compartir. Y parar el video. Ok, entonces vamos a ver que hay cambios en los puntos de fusión y evaporación que se llaman propiedades coligativas. Por ejemplo, cuando el agua se disuelve en otras sustancias, su punto de congelación baja y su punto de ebullición sube. Esa es una de las propiedades coligativas. Estas propiedades de las disoluciones dependen únicamente de la concentración. Por eso, cuando su helado entre más grasoso esté, más tarda en congelar. Si ustedes compran un helado de esos que son bien cremosísimos, lo dejan en el refri y se hace agua rapidísimo. Lo dejas en el congelador y aún así medio que se hace aguado. Mientras que, por ejemplo, los helados artesanales que casi no tienen, más bien no tienen tanta grasa, lo dejas en el congelador y se hace duro, duro como roca. Y si lo dejas en el refri, aguanta, sí se derrite, pero tarda mucho. Mientras que estos en el refri se derriten bien fácilmente y en el congelador apenas se empiezan a solidificar. Y bueno, entonces, dentro de las propiedades coligativas tenemos las siguientes. Descenso crioscópico. La temperatura de congelación del agua disminuye. El valor menor que alcanza el agua es de menos 20 grados centígrados cuando tiene un 20% de concentración de sal. Otra que habíamos visto es el descenso de la presión de vapor. Eso hace que la presión de vapor del líquido descienda. Entonces, al aplicarle calor, tarda más en evaporar, es decir, evapora a una mayor temperatura. La presión de vapor aumenta al aumentar la temperatura. Si la presión de vapor disminuye, al aplicarle calor al agua, ésta se calentará en lugar de cambiar de estado. Al disminuir la presión de vapor, también aumenta la temperatura necesaria para hacer hervir el agua. Otro es la presión osmótica, y esta se refiere a que el agua migra de donde está más libre, es decir, está menos asociada a sales, hacia donde está menos libre, es decir, donde hay más sales. Esta migración de donde hay menos sal a donde hay más sal se llama como ósmosis. Y literalmente ejerce una presión sobre las membranas y sobre las soluciones que se encuentren. Entonces, este es el diagrama ternario que ya hemos visto de presión y temperatura. ¿Qué hace temperatura? Ahí, ese no es tu lugar. Tú vas acá. Bueno, entonces, cuando tienes propiedades coligativas, eso es lo que... Ah, ya vi por qué se movió. Eso es lo que hacen. Desfasan la línea de líquido y la línea de gas queda desfasada de esa manera. Entonces, si yo trazo una línea a presión constante, aquí la presión es constante, lo que yo voy a observar es el primero es el descenso crioscópico, donde la temperatura baja, por ejemplo, desde 0 grados hasta menos 20, al agregarle sal al agua. El otro es el aumento del punto de ebullición o aumento ebullioscópico, donde el agua aumenta su temperatura de ebullición, por ejemplo, desde 100 a 110, que es este cambio que se llega a mostrar. Y eso hacen las propiedades coligativas. Esto es importante, ¿por qué? Porque hoy, como vamos a ver cristalización y recristalización, lo que vamos a cristalizar estaba contaminado. Entonces, nosotros vamos a observar un descenso en la temperatura de fusión. Esto es una propiedad coligativa. Y obviamente para que se pueda dar un cambio de un estado a otro, se tiene que aplicar energía. Y aquí están todos los estados más o menos así, sólido, líquido, gas, fluido supercrítico y plasma. Y el cambio para que se vuelva una sustancia de sólido a líquido se llama entalpía de fusión. Para que pase de líquido a vapor se llama entalpía de vaporización. Para que puedes llegar a un fluido supercrítico a partir de un líquido y a partir de un vapor. A partir de un líquido necesitas aplicar más energía, por eso la flecha es más grande, que a partir de un vapor. Pero en realidad, si calientas un vapor, se vuelve fluido supercrítico. Si calientas un líquido a muy alta presión, también se puede volver un fluido supercrítico. Y si al vapor le aplicas más energía suficiente para que pierda electrones, se vuelve plasma. Lo mismo que el fluido supercrítico. Aunque también puedes aplicar esto desde el sólido, desde el líquido, y todo esto se llama entalpía de ionización. Y es más grande entre más atrás, más retroceso tengas en el estado de agregación. Y bueno, algunos fluidos supercríticos, bueno, aquí un sólido, cristales de hielo, líquido, agua, gas, vapores. Fluidos supercríticos, por ejemplo, el aire cuando se comprime mediante la acción de ondas sonoras
de alta frecuencia o cuando un avión pasa a una velocidad supersónica, el aire se compacta formando un fluido supercrítico. Y bueno, temporalmente, solamente dura unos segundos. Y el plasma, que es el que se genera en las estrellas, el fuego o en las lámparas de plasma, literalmente. Ahorita lo que nos compete nada más es bueno, el calor cuando se almacena se le puede llamar entalpía. Este concepto está bien chafa, pero ahorita lo vamos a dejar así porque no vamos a usar uno más técnico, más específico, pero nosotros observamos esto. Si aplicamos energía a un sólido, aumenta su temperatura y aumenta también la entalpía. Pero llega un momento en el que curiosamente el sólido ya no se puede calentar más, pero se empieza a derretir. Aumenta su entalpía, pero no su temperatura. Esto se llama calor latente de fusión o entalpía de fusión. Y es un calor que no logramos ver y lo toma a partir de la temperatura cuando tú lo que aplicas es calor. Y bueno, una vez que se funde, el líquido, bueno, el sólido se vuelve líquido y si tú le sigues aplicando calor, se va a empezar a calentar ese líquido. Llega un momento en el que ya no se sigue calentando porque ahora lo que está pasando es que se va a volver gas. Entonces aquí tienes otra entalpía, que es la entalpía de vaporización. Entonces toda la energía que le apliques está destinada a que el líquido se empiece a convertir en gas. Y una vez que ya está hecho gas, pues al seguirlo calentando, se sigue aumentando la temperatura. Pero entonces aquí yo tengo estos dos sesgos a estas temperaturas. Esta es la temperatura de fusión y esta es la temperatura de ebullición. Y es con esta con la que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, eso es con respecto a los calores y las entalpías. ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo bien? Para cambiar de tema. Ok, entonces pasamos a cristales. ¿Qué es un cristal? Un cristal proviene del griego krios, que significa frío, aludiendo principalmente a que el agua se cristalizaba cuando solidificaba. De ahí derivan otras palabras más, pues, también usadas como criogenia, crióstato. Por ejemplo, aquí vemos un zorrito que se encontró con camus de acuario y lo cristalizó. Con el tiempo el término cambió para describir la transparencia, que por ejemplo el cuarzo, que es transparente, que se llama crístalos en griego. Ese es un crióstato, que es una cámara diseñada precisamente para mantener temperaturas de congelación dentro de ella. Aquí hay un rebanador para generar rebanadas casi moleculares. No, no moleculares, no. De 2, 3, 5, 10, 20 micrómetros de ancho de algo que quieras estudiar a fondo. Pero bueno. Entonces, hoy no solo basta con ser un sólido transparente para ser un cristal, sino que debe tener un patrón molecular para su configuración, para que sea considerado un cristal. Este patrón molecular se refiere principalmente a la difracción. Cuando le haces incidir a un cristal unos rayos X, los rayos X difractan, formando patrones de difracción como el que vemos aquí. Entonces, estos patrones son muy fáciles de identificar y de ver y de almacenar y de todo, proporcionan mucha información. Entonces, un cristal debe cumplir con estas características. Entonces, al, in, al, in, al incidir un rayo X, un haz de luz de rayos X en las moléculas de un cristal, bueno, en cualquier molécula, los rayos X se difractan, es decir, rebotan. Y ese rebote puede ser de dos tipos. Puede ser un choque elástico y un choque, no, se llama interferente. Y bueno, sí, interferente constructivo e interferente destructivo. ¿Esto qué significa? Que cuando incide el rayo de luz en las moléculas, puede ser que éstas estén en un ángulo preciso que permite que la reflexión del rayo de luz se sumen y lo que vas a obtener como resultado es en vez de tener dos rayos de luz, vas a obtener uno solo, pero mucho más amplio, que es la suma de los dos anteriores. Esto se conoce como interferencia constructiva. Otro caso es que las moléculas estén separadas en una distancia que no permite que estos rayos se acoplen. Al contrario, al momento de que quieren acoplarse, en realidad lo que hacen es destruirse mutuamente. ¿Por qué se destruyen o por qué se acoplan? Esto tiene que ver mucho con la onda.
Para que se puedan acoplar, tiene que coincidir, ustedes ya conocen las partes de las ondas, la parte más alta se llama cresta, la parte más baja se llama valle. Para que se puedan acoplar, una cresta tiene que coincidir con la otra, y lo que tengo es esto, una onda, una interferencia constructiva. Igual un valle con otro valle y se van a ampliar tanto el valle como la cresta y se forma este patrón de onda. Si por el contrario coincide una cresta con un valle, se anulan, porque esta es digamos, esto es carga positiva, esta es carga negativa, se aniquilan, quedando de esta manera. Esto se llama, por ende, entonces, interferencia destructiva. De hecho, ¿han escuchado de los interruptores de señal? Algunos aparatos que están diseñados para que no puedas hablar por celular en esa zona. ¿Sí los han escuchado? Que se utilizan mucho en las cárceles. Sí. Sí, profe. Bueno, esos interruptores de señal lo que hacen es emitir en varias frecuencias y entonces cuando tú quieres hablar por celular, estás mandando una onda, pero como el aparato está mandando muchas ondas en muchas otras frecuencias, lo más probable es que tu onda se aniquile con la onda de él y se interrumpe. Por eso es que no puedes hablar, ahí por la interferencia. Esto es a lo que se refiere con interferencia de no te escucho, hay mucho ruido. Esto está pasando. Bueno, esto obedece a la ley de Bragg. Así, aquí ya no voy a entrar en detalles de cómo se da el acoplo. Tiene su fundamento matemático. Espero que algún día lo puedan ver más detalladamente. Es muy bonito, muy hermoso. Utiliza series de Fourier para la descripción del fenómeno, pero nada más que sepan ahorita que existe para que cuando algún día lo vean dicen, ah, sí, ya me acordé. Pero bueno, entonces, ¿y qué obtengo una vez que rebotan los rayos X? Ah, cuando rebotan los rayos X, yo puedo obtener información de cómo se da la estructura de las sustancias de la que estamos hablando. Por ejemplo, el cuarzo y el vidrio, molecularmente hablando, son lo mismo. Los dos están conformados por óxido de silicio. ¿Cuál es la diferencia? Que el cuarzo tiene una estructura cristalina. ¿Por qué? Porque tiene patrones repetidos en unidades definidas, como se logra ver ahí. Mientras que en el vidrio no tiene un patrón definido en unidades repetidas. O sea, yo no veo esta figurita así como está aquí, yo no la veo repetida, idéntica en otro sitio. Igual esta otra, así, tendré figuras similares, pero no tengo ninguna idéntica. Entonces, esto hace que los rayos reboten en distintas direcciones, los rayos X en este caso, reboten en distintas direcciones y yo no puedo obtener una onda constructiva, sino solamente voy a tener interferencia destructiva. Y bueno, esta es la estructura como se dilucida, pero así es como se ven ya los patrones de difracción. Esta es de una proteína y por cierto es una alfa hélice muy bonita. Y bueno, las bases del estudio de la cristalografía de los rayos X se basa en que todos los sólidos cristalinos tienden a difractar los rayos X. Los rayos X, al ser de la misma longitud de onda que el radio de la mayoría de los átomos, tienen una muy alta probabilidad de chocar con sus electrones y estos choques, que son normalmente elásticos, hacen que los rayos X difracten. Es importante que el sólido no sea amorfo, es decir, no esté desordenado como esta cosa, sino que esté ordenadito, así bonito. Entonces es importante que el sólido no esté amorfo, por lo que se mide, más bien porque se mide en realidad un promedio de los rayos incidentes en un plano y nos da una idea de cómo se da la estructura de dicho sólido. Este es un copo de nieve. También es obtenida esta imagen mediante rayos X. Entonces vean que pues tiene una estructura cristalina muy bonita porque precisamente se obtienen muy definidas. Entre más definidas y más detalles observemos en una figura, bueno, en una molécula o en una estructura, significa que están más ordenadas sus moléculas. Cuarto requisito es que un cristal donde la disposición de los átomos o moléculas se repite periódicamente, los rayos X dispersados elásticamente por los átomos en ciertas direcciones resultan amplificados, lo que se conoce como interferencia constructiva, y dan lugar a lo que se conoce como patrón de difracción. Los patrones de difracción entonces son la huella dactilar de cómo se difractan los rayos X para cada molécula, obteniendo patrones así como este. Este es un cristal de zeolita, que es un mineral de silicio y aluminio. Y el último punto es que los rayos X difractados son interceptados por detectores y su intensidad y posición analizados matemáticamente para ver cómo se da la distribución a nivel atómico. Y ya la parte matemática es con series de Fourier, que están bien chidas.
El primero en darle una aplicación a esto fue Max von Lue, que en 1912 obtuvo por primera vez por la cristalografía de, ¿cuál fue? La penicilina. En la actualidad, estas técnicas son más usadas para determinar estructuras como tipo sales, hielo, proteínas u órganos celulares. Es posible trabajar con monocristales o con polvo cristalino, que son liofilizados, consiguiéndose diferentes datos en ambos casos. Nosotros, para fines de esta práctica, vamos a trabajar con polvos microcristalinos. No es un liofilizado, pero sale polvo. Ahorita vamos a verlo. Para las aplicaciones que se requieren solo una característica precisa del patrón de la estructura cristalina, basta con que se obtenga un polvo. Ya si quieres una estructura más nice, pues sí te recomiendan un monocristal. Y esta es la primera estructura que se observó, que es la estructura de penicilina, que le valió un premio Nobel en 1964 al equipo de Liu. Y bueno, aquí está cada átomo que representa. Están los colorcitos. Y bueno, los cristales son sensibles a la presión y la temperatura. Aquí está la presión y la temperatura en el eje de las X para el agua. Aquí vemos el punto triple del agua, que corresponde a 273.16 Kelvin, o sea, prácticamente casi 0 grados centígrados. Pero esto es a 611 pascales. Esta escala es exponencial, bueno, logarítmica. Esta sí es lineal. Entonces, aquí en 100 kilopascales, que es una atmósfera, 101.325 kilopascales, el agua hierve a 100 grados centígrados, aquí están 100 grados centígrados, y congela a 0 grados centígrados. Pero hace un retroceso hacia acá, que este es lo que les digo que es el efecto cerveza, donde a altas presiones congela a una temperatura menor el agua. Ese efecto, aquí se les requieren presiones altísimas, pero en la cerveza se potencia este efecto, más bien se observa con presiones mucho más bajas por la presencia de sales y de alcohol, jugando más hacia las coligativas. Y aquí es el punto crítico, que es a 647 Kelvin, o sea, como 370 grados centígrados, donde ya el vapor y el líquido no son distinguibles del agua, son prácticamente lo mismo, y todas estas son fases del hielo. Vean, entonces, el hielo que estamos acostumbrados a conocer, que es el hielo H1, se llama así porque su estructura es hexagonal, que es lo que vimos aquí. Este es un cristal H1 y ven que su estructura es un hexágono. Por eso se llama hielo H1, porque su estructura es hexagonal. Si le bajas la temperatura, a ese mismo hielo, su estructura cambia a cúbica. Y si le bajas más la temperatura, cambia a ortorrómbica. Y si aumentas la presión, cambia cada uno de estos estados. De hecho, cada uno de estos tiene patrones de difracción distintos, por eso se llaman distintos tipos de hielo. Entonces vemos que a muy alta presión hay un hielo que sobrevive a una 300 grados centígrados, está vivito y coleando ese hielo como si nada, que es el 11 hexagonal, el 10 también, el tipo 7 también vive a muy altas temperaturas. Pero bueno, ya volviendo al tema, algunas formas alotrópicas del carbono también se obtienen por distintas presiones y pues todos han escuchado el famoso mito de que si tú comprimes un carbón se vuelve diamante, lo cual es más falso que las promesas de amor de mi ex, pero es muy difundido. Esta es la estructura cristalina del diamante, esta es la estructura cristalina del grafito. Esta es otra estructura menos conocida que es la lonsdaleita, también de carbono, y cadenas laterales también de carbono. También depende de la presión. Y bueno, los tipos de cristales que se pueden encontrar, hay sólidos, que casi todas las sustancias sólidas, que no sean corridas o amorfas, presentan esta estructura, que son los sólidos. También hay cristales líquidos, que estos son principalmente para sólidos amorfos que se pueden ordenar mediante un campo eléctrico. Esos son, por ejemplo, los equipos electrónicos que tienen un fluido que al aplicarle un campo eléctrico se vuelve cristalino. Obviamente, al desaparecer el campo, desaparece la estructura cristalina. Si han escuchado eso de que es de cristal líquido la pantalla y todo eso, ¡ay, es cristal líquido! Ah, bueno, pues es eso. Es eso a lo que se refiere. Tipos de cristales, ahora por la fuerza que los mantiene juntos, hay iónicos, donde tienen muy alta carga, ambos, como las sales binarias, como el cloruro de sodio. Hay cristales covalentes, como el cuarzo, donde no es una unión carga-carga, pero
Algunos se llevan los electrones todavía, como el oxígeno que se la roba el silicio. Hay cristales metálicos donde precisamente lo que está jugando aquí es que son únicamente entre metales. Y hay cristales moleculares que no son ni uno ni otro, sino combinación de sales inorgánicas, principalmente no metales completamente, como el azufre, el fósforo, el yodo, también el óxido de azufre, algunas proteínas y el agua entran dentro de esta categoría. Y bueno, ya mencioné varias veces que es un monocristal. ¿Qué es un monocristal? Bueno, un monocristal es un cristal que está completito en una sola pieza de un cristal, eso es un monocristal. Y hay grandotes y chiquitos. Los grandotes son los que se ven más elegantes, obviamente. Entonces, prácticamente todas las piedras preciosas son monocristales. Por ejemplo, es un monocristal de granate tomado en China, pero aparte de monocristales, bueno, también se pueden obtener monocristales muy chiquititos, como por ejemplo, polvo de diamante como abrasivo para pulir. También en algunas aspas y turbinas que se manejan en los aviones, se manejan monocristales para reorientar el aire y no haga fricción sobre la estructura. Y aquí entonces vemos también lo que es un policristal. ¿Qué es un policristal? Es una fusión de varios monocristales, normalmente pequeñitos. Entonces aquí vemos cada uno de estos es un monocristal individual y aquí ya están fundidos. Entonces todo esto forma una estructura policristalina. En las estructuras policristalinas, cada grano tiene una orientación distinta. La región donde dos o más granos se unen se llama frontera de grano. Y donde se unen varios, todo esto se llama macla. Bueno, y esta forma se llaman anisotropismos, que son las distintas formas que pueden tener los cristales, que en cristiano los anisotropismo que tiene el carbono, pues son estos. Estos son los alotropismos, bueno, estas son las distintas formas alotrópicas. No vamos a ver la diferencia entre alotrópico y anisotrópico, es más profundo, pero las otras son formas físicas, estas son formas moleculares, para rápido. Y bueno, cada cristal tiene una celda dada, que es la que permite la difracción de los rayos X. Y si creen que eso está muy fumado, que no tiene nada que ver con la carrera, sobre todo ustedes que son de alimentos, se equivocan. Aquí vemos un cristal de un chocolate que es policristalino. Esto cuando lo muerdes se vuelve arenoso. Lo muerdes y sabe arena, literalmente. Y hasta que tú, o más bien tu saliva, funde esos cristales, percibes el sabor a chocolate, mientras nada más percibes la textura como si fuera arena, porque estos son puros policristales, pues desparramados. Eso pasa cuando el chocolate se calienta y solidifica de nuevo, entonces los policristales dispersan la luz en distintas direcciones y por eso da una apariencia blanquizca. Y esto es un monocristal. Este chocolate, pues aunque son de distintas marcas, no tiene que ver con la marca, sino con cómo se ha expuesto. Este chocolate nunca fue expuesto al sol, entonces sigue siendo un monocristal. Entonces no percibes una estructura arenosa, sino solamente un pedazo de piedra, que curiosamente ese pedazo de piedra cuando lo muerdes se siente mejor al paladar que un montón de arenita. Y bueno, entonces ya cuando empieza a fundir este pedazo, este trozo de chocolate es cuando tú ya sientes el sabor. Pero sí, o sea, hay muchas cosas en alimentos que se manejan monocristalinas o policristalinas dependiendo de lo que tú quieras hacer. Y bueno, estos son los arreglos moleculares de una estructura cristalina, una policristalina y una amorfa. Aquí vemos nuevamente un sólido cristalino y un sólido amorfo, como se ve en la distribución de las moléculas. Aquí se forma una celda unitaria, es decir, una distribución que se repite. Aquí no hay ninguna distribución que se repite. Vean las cargas, estas son cargas negativas. Están en unidades repetidas uniformemente. Aquí hay una carga, aquí hay otra, y no pueden formar una celda que se repita, no hay un patrón. Y pues así también es como se ven los policristales, que son la fusión de muchos cristalitos, así es como se ven las estructuras. Y este otro, bueno, es de un canal que hicieron también policristales. Aquí tienen unas, bueno, esa es la importancia de la cristalización. Cuando tienes una mezcla de una sustancia que se puede cristalizar con otra en solución, que es, por ejemplo, el colorante, al momento de que tú introduces, en este caso, un cordón,
se forma el cristal y al momento de que cristaliza, las impurezas las deja fuera. Entonces, las impurezas se quedan en el solvente, la sustancia más pura se queda en el cristal. Eso yo creo que sí lo han vivido. Voy a dejar de compartir pantalla. Por ejemplo, yo creo que alguna vez hicieron paletas de refresco. ¿Sí hicieron alguna vez paletas de refresco, chicos? Sí. Cuando hacías, a falta de una paleta, cuando hacías la paleta de refresco, agarrabas, metías la cucharita o no sé, lo que quieras al congelador. Entonces agarrabas, la sacabas del molde y le hacías, y al momento de que le hacías así, estás succionando y generalmente salía más el líquido y salía muy dulce. Y después de hacer varias succiones, te quedaba solamente la paleta blanca, ya sin color y sin sabor. ¿Sí les llegó a pasar alguna vez? ¿Sí lo llegaron a hacer? Sí. Igual. ¿Por qué? ¿Por qué, ingenieros? A ver, díganme. Ingenieros en alimentos, ¿por qué les pasa eso? ¿Por qué pasa eso con las paletas de refresco? Pues es como usted dice que se queda lo más puro y nada más absorbemos las impurezas. Tiene que ver con las coligativas. Tiene que ver con las coligativas. Si una sustancia está contaminada con otro, presenta propiedades coligativas. Por lo tanto, el punto de fusión baja y entonces al momento de que tú cristalizas, solamente va a cristalizar, solamente congela lo que esté más puro. Entonces, en el cristal solamente vas a encontrar las sustancias puras, mientras que en el resto no. Las impurezas se quedan ¿cómo se llama? En el medio, en la parte soluble. Y eso pasa mucho y eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que se hizo en la práctica. Les digo, ¿lo vamos a hacer? No, porque ya no lo hicimos. Ya lo hice yo, pero ustedes no lo van a hacer. ¡Qué envidioso! Bueno, entonces, vamos a definir, ¿qué es cristalización? Es un proceso físico mediante el cual una sustancia se ordena en una red cristalina. Este orden puede presentarse a partir de un sólido amorfo, un sólido que al ordenarse cristaliza un sólido disuelto o bien un líquido o un gas que depone. Es decir, yo puedo generar un cristal a partir de un gas que le subo mucho la presión para que deponga, para que presente deposición. O bien, si tengo un líquido al cual lo voy a ordenar, ya sea por campo eléctrico, por sales, por solidificación, etcétera, pero también se puede a partir de un líquido, o bien se puede hacer a partir de un sólido amorfo, que le metes presión, le metes temperatura, le metes carga eléctrica, tú sabrás cómo, pero se puede ordenar. Entonces, tú puedes obtener un cristal a partir de cualquiera de los estados de agregación de la materia. Este es un cristal de zafiro. También estos son zafiros. Bueno, entonces, procesos de formación de cristales a nivel laboratorio e industrial. Enfriamiento de una disolución, cambio de solvente, sublimación, crecimiento cristalino, que este es el que vamos a hacer, recristalización, que es una mezcla de estos dos, y enfriamiento selectivo. Ahorita vemos cada uno de ellos. Y bueno, entonces, ¿qué quiero decir con cada uno de estos? La solubilidad depende de muchas sustancias, depende exponencialmente de la temperatura. Entonces, una sustancia que no sea soluble, le puedo calentar y normalmente se hace soluble. Aquí la excepción son las sales de calcio. Las de calcio normalmente no responden tan bonito, eso es cloro de calcio, pero donde ustedes tengan fosfato de calcio, le aumentas la temperatura y al revés, lo precipitas. Entonces, algunas de calcio, magnesio son la excepción. Pero bueno, la mayoría de las sales de sodio y potasio, que son los que se portan bien lindo, cesio, litio, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. ¿Qué pasa si yo tengo una de estas, por ejemplo, el cloro de potasio? Lo tengo aquí, en este punto. 100 grados centígrados está hirviendo y tengo aproximadamente 55 gramos por litro de solución. No, 55 gramos sobre 100 mililitros, no por litro. Serían 550 gramos por litro. Entonces, al bajar la temperatura, sigo conservando la misma concentración. Me estoy aquí, pero ahora la voy a bajar la temperatura hasta 0 grados. ¿Qué le va a pasar al resto? Nada más el agua, nada más me va a poder soportar, no sé, unos 27 gramos. Y aquí tenía, digamos que 57. Entonces, el resto, que son 30 gramos,
por 100 mililitros van a precipitar y van a formar cristales. Entonces, una forma de obtener cristales es bajar la temperatura de una sal que es soluble. Esa es una, y la aplicamos en el laboratorio. La otra es que la solubilidad también depende de algunos parámetros físico-químicos, tales como la concentración, el pH, la presencia de otros iones o la polaridad. Entonces, cuando tú cambias el pH, por ejemplo, de algunas sustancias, estas precipitan y forman pues, precipitados cristalinos, algunas de ellas, no necesariamente son así, pero bueno, muchas veces la forma de los cristales no influye en la calidad del producto, pero sí en su presentación, como lo que veíamos en el chocolate. Estos son liofilizados del factor 8 de coagulación sanguínea, que se utilizan precisamente para personas que tienen hemofilia, para el tratamiento de la hemofilia. Entonces, aquí lo que hacen es que los cristales los obtuvieron sin la pérdida de volumen. Ustedes ven pues esta botella, se conservó el volumen, se ve muy bonito, bueno, esponjoso, así lindo. Y este otro es la misma sustancia, pero el proceso de cristalización cambió y se obtuvo un polvo. Entonces, este polvo, bueno, aparte de que tienen dos características, este polvo es poco soluble, tarda mucho en solubilizarse, mientras que aunque es una pastillota, se solubiliza como algodón de azúcar que cae en el agua. ¿Alguna vez les pasó esa tragedia de que se les caía su algodón de azúcar en el agua? ¿No? ¿O que estaban comiendo algodón de azúcar cuando llovía? No. ¿No? Es una tragedia de que estás comiendo tu algodón de azúcar y empieza a llover y cada gota que le cae a tu algodón de azúcar disuelve tu algodón y tú, ¡no! Sí. Sí, profe, no hable de eso, que me pongo a llorar. Bueno, pues esto mismo pasa con estos cristales. Estos cristales que conservan su volumen son muy, muy, muy solubles. ¿Por qué? Porque la disposición de las moléculas está orientada precisamente para que permita el acceso rápido del agua. Aquí no. Aquí se reordenaron las moléculas y las cargas que podían permitir el acceso del agua quedaron escondidas. Entonces, aunque los dos productos funcionan igual, hay que batallar más para solubilizarlo. Entonces, sí es importante conocer el proceso de cristalización. Y bueno, ¿qué es la recristalización? La recristalización es una vez que obtienes cristales, puedes calentar un poquito y luego bajas la temperatura y entonces estos cristales empiezan a crecer. Cada uno de ellos funciona como matriz de nucleación, que este es el principio que habíamos visto aquí, crecimiento de cristalino y también por perturbación. Muchas veces algunas sustancias que están disueltos los cristales, al golpearlas empieza a cristalizar. Ejemplo, volviendo a la cerveza, yo creo que sí lo han visto de que tu cerveza está bien fría, la destapas y todavía no congela y llega el compadre, llega la comadre, le da un golpe a la botella con otra botella y empieza a salir toda la espuma y la poca cerveza que queda en la botella se congela. ¿Sí lo han notado eso? Bueno, yo sé que no toman, yo sé que no todos toman, Que se congele, no, he visto. pero sí avientan la espuma. Bueno, Sí. Sí, eso sí. entonces no estaba tan fría, pero sí se llega a congelar, sí está bastante fría. Pero bueno, esto es por perturbación y este también es un crecimiento cristalino. Aquí es lo mismo que les había mostrado, aquí pones una agujeta, bueno, un cordón en una solución saturada, aquí también, y con el paso del tiempo, aquí vemos cómo funciona como núcleo de cristalización y empiezan a crecer los cristales alrededor del cordón. Aquí nada más lo único que estoy diciendo es que está aumentando el tiempo y vean cómo pues vean el grosor, cómo empieza a cristalizar alrededor de los cordones. Entonces, en el proceso de recristalización, que en realidad lo vamos a manejar así como cristalización, lo que tienes es una sustancia que es el cristal es soluble en agua, lo calientas para que siga siendo soluble, lo filtras, obtienes el filtrado, así eliminas impurezas, las primeras impurezas se quedan en el filtro. Luego recristalizas para que estos cristales en frío ya no son solubles y entonces al momento de que los filtras ya se va el líquido, pero tú te quedas con los cristales y esto lo secas y ya es como obtienes tus lindos cristales. Bueno, entonces ya empezamos con la práctica. Yo creo que lo vemos en otra sesión porque esta ya se va a acabar. Entonces ahorita me desconecto y se vuelven a conectar.